Hollywood no sale de su asombro. Tras la muerte de Diane Keaton, una de las actrices más queridas del cine, se reveló la existencia de un testamento secreto que cambió todo lo que se creía sobre su fortuna y su vida privada. Lo que dejó atrás no fue solo dinero, sino recuerdos, promesas y objetos cargados de historia. En este video descubrirás qué heredaron realmente sus hijos, qué proyectos quiso mantener vivos y el mensaje que dejó escondido en una carta final. Quédate hasta el final, porque lo que Diane planeó antes de morir te emocionará profundamente. Dale like, suscríbete y activa la campanita para conocer la verdad detrás del legado de esta leyenda de Hollywood. Durante las últimas semanas de su vida, Diane Keaton parecía tranquila, casi luminosa. Nadie en su entorno sabía que, detrás de esa serenidad, había algo más que resignación. Estaba preparando su despedida. No una despedida triste ni grandilocuente, sino un adiós cuidadosamente escrito, lleno de amor, detalles y secretos. Ella era así, dijo su hijo Duke. Nunca dejaba nada al azar, ni siquiera su partida. A sus 79 años, Diane había aprendido a convivir con el paso del tiempo. Vivía en su casa de Beverly Hills, rodeada de recuerdos, fotografías y objetos que contaban su historia mejor que cualquier biografía. En las mañanas, aún paseaba por el jardín, hablaba con sus plantas y reía al mirar las viejas fotos colgadas en el pasillo. Nadie sospechaba que, entre esas rutinas, estaba escribiendo su testamento final. Según contaría más tarde su hija Dexter, Diane pasaba horas encerrada en su estudio, ese espacio lleno de libros, notas y cuadros. Pensé que estaba trabajando en un nuevo proyecto o en sus memorias, confesó. Pero lo que en realidad hacía era ordenar su vida. Clasificaba cartas, firmaba documentos, escribía mensajes para sus hijos, e incluso dejaba instrucciones detalladas sobre cómo quería que recordaran su legado. En la última página de su cuaderno personal, escribió una frase que ahora parece una despedida. Todo lo que fui, lo dejo en sus manos. Cuídenlo con amor, no con tristeza. Cuando la noticia de su muerte se hizo pública el 11 de octubre de 2025, el mundo entero lloró a una leyenda. Pero en su casa, mientras la familia intentaba asimilar la pérdida, apareció una caja de madera cuidadosamente cerrada, con una nota pegada en la tapa. Abrir solo cuando mi voz ya no esté. Dentro, había documentos, fotografías, cartas personales y un sobre con su firma. Era su testamento. El abogado de la familia confirmó más tarde que Diane había redactado aquel documento por sí misma, sin notarios, sin protocolos. Todo estaba escrito a mano, con la caligrafía elegante y pausada que la caracterizaba. Lo más sorprendente no era la distribución de sus bienes, sino la forma en que se dirigía a cada persona. No había lenguaje jurídico, sino palabras de amor. A sus hijos, Dexter y Duke, les dejó no solo su herencia material, sino una lista de valores y promesas que quería que mantuvieran vivas. Mi verdadera fortuna son ustedes, escribió, y todo lo que aprendí, lo aprendí gracias a amarlos. Entre los documentos también se encontraron varias cartas sin destinatario. Una de ellas estaba dirigida a quien necesite creer otra vez en el amor. En ella, Diane reflexionaba sobre la vida, el paso del tiempo y la importancia de dejar algo más que objetos. El dinero se gasta, la fama se olvida, pero los gestos de bondad permanecen, escribió. Si he tenido éxito, fue por haber amado sin medida. Los medios rápidamente se hicieron eco de la noticia del testamento. Algunos hablaban de su fortuna, estimada en más de $100 millones, de sus propiedades en California y de su colección de arte. Pero su familia sabía que lo más valioso no estaba en los números. Mamá no nos dejó riquezas, dijo Duke. Nos dejó su forma de mirar la vida. Aquella noche, mientras todos dormían, Dexter se quedó en el estudio de su madre. Abrió el diario de tapa roja donde Diane solía escribir pensamientos al azar. En una de las últimas páginas leyó: «No quiero que me lloren. Quiero que sigan construyendo. Todo lo que tengo pertenece ahora a la vida».
Esa frase se convirtió en el eje de todo. Diane Keaton no solo había dejado un testamento, había dejado una filosofía de vida. En los días siguientes, la familia comenzó a descubrir más detalles. La actriz había hecho donaciones secretas a fundaciones de arte y refugios de animales. Había establecido becas para jóvenes directoras de cine y, en un gesto profundamente simbólico, había dejado su colección de sombreros, su sello más icónico, al Museo de la Academia de Hollywood. Era su manera de decir que su historia no terminaba con su muerte. La caja de Diane, como la llaman ahora sus hijos, sigue guardada en la casa familiar. No todos sus secretos han sido revelados, y quizás así lo quiso ella, porque si algo definió su vida, fue su elegancia al mantener el misterio. Hasta el final, mamá fue fiel a sí misma, diría Duke tiempo después. Nos enseñó que las verdaderas herencias no se heredan, se viven. La casa de Diane Keaton, en Beverly Hills, no era una mansión al uso de Hollywood. No tenía el brillo ostentoso ni los excesos de las estrellas que ella misma nunca quiso imitar. Era, más bien, un refugio. Un lugar donde el arte y la vida cotidiana se abrazaban con la misma naturalidad que una conversación entre amigos. Cada rincón contaba una historia, cada objeto tenía un recuerdo. Allí, entre muros cubiertos de libros, fotografías y cuadros, Diane había construido su verdadero hogar. La fachada era sobria, con tonos claros y un jardín repleto de rosales blancos que ella misma cuidaba. No contrataba jardineros, contó Duke entre risas y lágrimas. Decía que las plantas necesitan manos con cariño, no con dinero. Dentro, las paredes estaban decoradas con retratos en blanco y negro, muchos de ellos tomados por ella misma. Diane era una apasionada de la fotografía y de la arquitectura. Su casa era una extensión de su alma creativa. En el salón principal había un piano antiguo, ligeramente desafinado, que acompañó las noches más felices de la familia. Sobre él, descansaban marcos con fotos de su infancia, de sus hijos y de los amigos que marcaron su vida. Al Pacino, Woody Allen, Warren Beatty. No era una colección de trofeos de fama, sino de afectos. Ella no guardaba premios en vitrinas, recordó su hija Dexter. Los guardaba en los recuerdos. Uno de los lugares más especiales era su biblioteca. No era un espacio de lujo, sino un templo del silencio. Cientos de libros, desde novelas románticas hasta tratados de arte, convivían con notas escritas a mano y pequeños dibujos. En una esquina, una vieja máquina de escribir descansaba sobre una mesa de roble. Allí, Diane había redactado cartas, guiones y pensamientos que aún hoy sobreviven entre las páginas de sus cuadernos. Me gusta el sonido de las teclas, solía decir. Es el ritmo del pensamiento. En la cocina, el corazón del hogar, se respiraba amor y sencillez. Era su lugar favorito. Cocinaba para relajarse, contó Duke. Decía que la cocina era una forma de amar sin palabras. Los domingos eran sagrados. Desayunos largos, música de jazz y conversaciones sobre todo y nada. Diane solía reír fuerte, con esa risa contagiosa que llenaba la casa. Ahora, ese eco todavía flota entre las paredes, como si no se hubiera ido del todo. Pero entre todos los objetos, había uno que nadie tocaba, un baúl de madera en el estudio, cubierto por una manta de lino. Allí guardaba sus diarios, fotografías antiguas y recortes de su carrera. Decía que algún día ese baúl contaría su historia mejor que cualquier entrevista. Cuando Duke lo abrió tras su muerte, descubrió no solo recuerdos, sino también cartas dirigidas a cada uno de sus hijos. En la suya había una frase que lo marcó para siempre. No busques mi rostro en las películas, hijo. Búscalo en tu reflejo cuando ames a alguien con el corazón abierto. Esa casa, que ahora se ha convertido en un lugar de peregrinación silenciosa para familiares y amigos, guarda la esencia de Diane mejor que cualquier museo. No se trata solo de ladrillos y muebles, sino de energía, de la calidez que ella imprimió en cada espacio. Los rosales siguen floreciendo, las fotografías siguen colgadas,
y la luz de las tardes aún cae con la misma dulzura sobre el sofá donde solía leer. Los hijos de Diane decidieron no vender la propiedad. Era su refugio, su lugar sagrado, explicó Dexter. Queremos que siga siendo su casa, incluso después de su partida. Cada año, en su cumpleaños, encienden velas en la sala y reproducen las canciones que más le gustaban. Moon River, What a Wonderful World, As Time Goes By. Durante unos minutos, todos sienten que ella regresa, riendo, bailando, viva, porque para Diane Keaton, el hogar no era un espacio físico, era una prolongación del alma. Y su casa, ahora más que nunca, sigue siendo eso, un santuario de amor, arte y memoria. Un lugar donde la vida continúa, tal como ella lo soñó. Cuando los abogados hablaron de herencia, Duke y Dexter se miraron en silencio. Ninguno de los dos estaba pensando en cifras. Sabían que lo que su madre les había dejado no se podía contar en dinero. Nuestra fortuna no está en las cuentas bancarias, dijo Duke. Está en las lecciones que nos dio cada día. Diane Keaton no fue una mujer de excesos. Vivió con elegancia, pero con sencillez. Amaba las cosas hechas con las manos, las charlas sinceras, los paseos bajo el sol. Nunca se definió por lo que tenía, sino por lo que compartía. Su testamento moral, ese que no se firma ni se archiva, está lleno de frases que sus hijos aún repiten. No temas al fracaso, les decía. Teme a no intentarlo. Ser amable es una forma de arte. El dinero no compra la paz, la construye el amor. Detrás de esas palabras no había discursos vacíos, sino años de ejemplo. Diane no solo hablaba de bondad, la practicaba. Dedicaba tiempo a visitar refugios de animales, donaba en silencio a organizaciones benéficas y, sobre todo, escuchaba. En un mundo de ruido, ella sabía escuchar. Su colección de arte, que muchos creían valiosa, era en realidad un mosaico de recuerdos. Había pinturas de artistas jóvenes, esculturas hechas por amigos y fotografías anónimas encontradas en mercados. Coleccionaba historias, explicó Dexter. Cada pieza tenía un alma, y eso era lo que a ella le importaba. A su muerte, dejó instrucciones para que esas obras fueran subastadas y el dinero se destinara a becas para mujeres cineastas. Si algo me define, escribió en una nota, es haber tenido la suerte de contar historias. Que otras mujeres también puedan hacerlo. Pero el legado más profundo que dejó fue su visión del amor. Diane no se casó, y a menudo fue cuestionada por ello. Sin embargo, transformó esa elección en una declaración de independencia y ternura. No necesitas una pareja para sentirte completa, decía a su hija. Solo necesitas amor, del tipo que das, no del que esperas. Para sus hijos, fue una madre única, afectuosa, divertida y, a la vez, firme. Sabía cuándo abrazar y cuándo callar. Mamá no nos decía lo que teníamos que hacer, recordó Duke. Simplemente nos enseñaba a decidir. En uno de sus diarios, Diane escribió: los objetos se pierden, pero los valores viajan de corazón en corazón. Y eso es precisamente lo que sus hijos prometieron conservar. Dexter se dedicó a proyectos de arte social, mientras Duke creó una fundación en nombre de su madre para apoyar a jóvenes creadores. Ninguno lo hizo por obligación, sino por amor. Queremos que lo que ella fue siga vivo, dijeron. Entre las pertenencias que encontraron en su casa, había una caja pequeña con sobres numerados. En cada uno, una frase escrita a mano. En el sobre número 1, ríe cada día. En el número 2, haz las paces contigo mismo. En el último, recuerda siempre que te amé. Esas simples palabras se convirtieron en la brújula emocional de la familia Keaton. Diane también dejó una carta para sus amigos, que se leyó en una ceremonia privada. Decía: si alguna vez me extrañan, hagan algo bueno por alguien. Allí estaré. Ese mensaje, que parecía tan pequeño, se transformó en una cadena de gestos de cariño. Sus amigos comenzaron a donar a refugios, plantar árboles, apoyar a artistas jóvenes. Sin buscarlo, Diane había convertido su muerte en una ola de bondad.
Quizás ese fue su verdadero legado. Demostrar que la riqueza no está en acumular, sino en compartir. Que la vida vale la pena cuando deja huellas en los demás. Hoy, cuando sus hijos hablan de ella, no mencionan cifras ni posesiones. Hablan de los desayunos de domingo, de los paseos por el jardín, de la forma en que los hacía sentir amados. Esa fue su herencia, dijo Duke. Nos enseñó a amar la vida, incluso cuando duele. El alma de Diane Keaton sigue viva, no en las vitrinas del cine, sino en los corazones que tocó. Porque, como ella misma escribió en su última carta, todo lo que di aún me pertenece, porque vive en ustedes. La lectura del testamento de Diane Keaton se llevó a cabo en una tarde silenciosa de noviembre, en el despacho del abogado de la familia, un hombre mayor que la conocía desde hacía más de 30 años. A la mesa se sentaron sus dos hijos, Dexter y Duke, junto a un pequeño grupo de amigos íntimos. Afuera, el sol comenzaba a caer, y los rayos de luz se filtraban por la ventana tiñendo el ambiente de un dorado melancólico. Fue como si ella estuviera ahí, recordaría luego Duke. Todo era tan... Diane. El abogado abrió el sobre principal, con su letra elegante y firme, y leyó las primeras líneas. No lloren por mí. Lo que dejo no son cosas, son pedacitos de mi vida. No olviden que el amor se multiplica cuando se comparte. La primera parte del testamento hablaba de su casa, esa joya arquitectónica que se había convertido en el corazón de su historia familiar. Diane había decidido dejarla en manos de sus dos hijos con una condición especial. No la vendan. Déjenla respirar. Llenen sus paredes con nuevas risas y nuevas memorias. Ambos prometieron cumplirlo. No será una herencia, dijo Dexter con lágrimas. Será un refugio eterno. Después venía la parte material. Diane había acumulado una fortuna significativa a lo largo de su carrera, más de $100 millones entre propiedades, inversiones y regalías cinematográficas. Pero la forma en que los distribuyó sorprendió a todos. A Duke y Dexter les dejó lo justo para vivir sin preocupaciones, pero destinó gran parte de su patrimonio a causas que habían marcado su vida. Fundó el Fondo Diane Keaton para el Arte y la Compasión, un programa destinado a financiar la educación de jóvenes mujeres en el cine y a rescatar refugios de animales en peligro de cierre. Mi deseo, escribió, es que este dinero se convierta en oportunidades para otros. No quiero que mi historia termine conmigo. Una parte de sus derechos cinematográficos fue donada a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, con la condición de crear una beca anual bajo su nombre para jóvenes guionistas. Otra parte fue destinada al Museo de la Fotografía de California, junto con su colección personal de retratos, negativos y cámaras antiguas. Mis fotografías no son arte, anotó. Son mi manera de mirar la vida. Lo que más conmovió a todos fue un detalle inesperado. Diane incluyó en su testamento a varias personas fuera de su familia, entre ellas su asistente personal, a quien consideraba mi tercera hija, su jardinero, que había trabajado con ella durante 20 años, y una vecina anciana con quien compartía largas tardes de té. Ella era generosa en lo cotidiano, comentó Duke. No le importaba si eras famoso o no, si habías estado en su vida una semana o una década. Si la tocabas con bondad, te recordaba. En los días posteriores, las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento. Personas desconocidas revelaron que Diane había pagado tratamientos médicos, becas universitarias y alquileres sin pedir nada a cambio. Nunca quiso publicidad por eso, dijo su amiga Meryl Streep en una entrevista. Diane hacía el bien como respiraba, de manera natural, sin ruido. Pero entre todos los legados, el más simbólico fue el más pequeño, un sobre con un dibujo infantil. Dentro, una nota dirigida a sus hijos decía, «Cuando sean viejos, abran esto». El dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano, bajo un árbol. Era una imagen simple, hecha años atrás por Dexter cuando era niña. En el reverso, Diane escribió con tinta azul, «Aquí está todo lo que poseo».
ustedes y el amor que nos une. Esa frase se convirtió en la esencia del testamento. No se trataba de quién heredó qué, sino de cómo. Cada decisión, cada gesto. Hablaba de una mujer que entendía que la vida no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se deja en los demás. Al final de la lectura, el abogado cerró el sobre y dijo: «Nunca vi un testamento tan lleno de alma». Duke lo miró y respondió: «Porque fue escrito con amor, no con miedo». Esa noche, al regresar a casa, los dos hermanos encendieron una vela en la sala principal. Pusieron una de las canciones favoritas de su madre, What a Wonderful World, y permanecieron en silencio. Todo estaba dicho, contaría Dexter. No había nada más que agregar. En ese momento comprendieron que la herencia de su madre no cabía en papeles, ni en cuentas bancarias. Su verdadera riqueza seguía latiendo en cada gesto, en cada sonrisa, en cada vida que tocó sin buscar reconocimiento. Diane Keaton no se llevó nada consigo, porque ya lo había entregado todo. Con el paso de los meses, el mundo aprendió a hablar de Diane Keaton no solo como una actriz legendaria, sino como una mujer que supo trascender su tiempo. Su ausencia dejó un vacío inmenso, pero también una luz que sigue guiando a quienes la amaron. En Hollywood, cada tributo, cada palabra, cada lágrima derramada hablaba de una misma verdad. Diane no solo actuó en la pantalla, actuó en la vida. Sus hijos, Duke y Dexter, decidieron mantener vivo su legado no con monumentos ni homenajes grandiosos, sino con acciones cotidianas. Abrieron al público el jardín de la casa familiar una vez al año, para que admiradores y vecinos pudieran recorrer los rincones donde Diane solía reír, leer y crear. «Mamá quería que su casa siguiera llena de vida», explicó Dexter, «y así será siempre». Cada visitante encuentra allí algo distinto. Algunos se detienen frente al rosal blanco, otros tocan las teclas del viejo piano, y todos se marchan con la misma sensación, la de haber estado cerca de una presencia cálida, invisible, pero real. El cine también la recordó. En los premios Oscar de 2026, Al Pacino subió al escenario para presentar un homenaje a su eterna compañera de El Padrino. Su voz tembló al decir: «Diane no solo interpretó personajes, nos enseñó a ser humanos». El auditorio entero se levantó en aplausos, y las pantallas mostraron imágenes de su carrera, su risa inconfundible, su mirada soñadora, sus palabras llenas de sabiduría. Muchos lloraron, otros sonrieron. Todos entendieron que su legado no había terminado, apenas estaba comenzando. La prensa descubrió con el tiempo nuevos detalles sobre su generosidad. Proyectos educativos, donaciones secretas, becas que habían salvado carreras artísticas enteras. Pero lo más sorprendente fue la carta que la Academia de Cine recibió semanas después de su muerte, escrita por la propia Diane. Si algún día alguien se pregunta qué hice con mi vida, díganle que amé mi trabajo, amé a mis hijos, amé a mis amigos, amé incluso mis errores, porque me enseñaron a ser mejor. Ese es mi legado. Para Duke, esa frase resume todo. Mamá nos enseñó que la verdadera inmortalidad no está en las películas ni en los premios, sino en la forma en que haces sentir a los demás. Desde entonces, cada vez que mira una escena de Annie Hall o El Padrino, no ve a la actriz, sino a la madre que le enseñó a ser libre. Ella está en cada gesto, en cada sonrisa, dice. No necesito fotos para recordarla, la llevo dentro. A veces, en las noches tranquilas, Duke se sienta en el porche de la casa, con una taza de té, como hacía su madre, y mira el cielo. Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos. Cierra los ojos y la escucha reír. Todavía me habla, confiesa. Cuando estoy perdido, cuando dudo, siento su voz diciéndome: «Hazlo con amor, hijo. Solo así vale la pena». Su legado también inspiró a una nueva generación. Actrices jóvenes citaron sus palabras en entrevistas. Diseñadores copiaron su estilo inconfundible de sombreros y trajes. Directores dedicaron películas a su memoria. Diane Keaton
La mujer que nunca buscó ser modelo de nada, se convirtió en ejemplo de todo. Autenticidad, independencia, ternura, elegancia. En 2026, sus hijos inauguraron una fundación con su nombre. En la entrada hay una placa con una de sus frases más conocidas. No temas envejecer, teme no vivir plenamente. Bajo esa inscripción, flores frescas y cartas llegan cada día. Algunas de fans, otras de desconocidos que dicen haber encontrado consuelo en su historia. Porque la vida de Diane Keaton, incluso después de la muerte, sigue recordando al mundo que ser humano también es un arte. Y así, entre la memoria y el amor, su presencia permanece. No en los grandes gestos, sino en las cosas simples. El olor a café, una canción de jazz, la luz suave de una tarde cualquiera. Diane Keaton vive en los detalles. Vive en su casa, en sus hijos, en sus películas y en cada persona que aprendió a mirar la vida con gratitud gracias a ella. Porque algunas personas no se van, solo cambian de forma. Y en el caso de Diane Keaton, su forma más pura es esa. Un suspiro de ternura que sigue flotando sobre Hollywood, recordándonos que la verdadera riqueza no se guarda, se comparte. La historia de Diane Keaton no termina con su partida. Su legado sigue vivo en cada sonrisa, en cada palabra, en cada corazón que tocó. Ella nos enseñó que el amor, la bondad y la autenticidad son la herencia más valiosa que un ser humano puede dejar. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste al conocer esta historia. Deja tu mensaje de despedida para Diane Keaton y tus palabras de cariño para su familia. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en nuestros próximos homenajes a las leyendas del cine. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, los verdaderos legados no se heredan, se viven.